En el año 1778, dos mujeres irlandesas de clase alta escaparon de sus hogares y familias, huyendo a un pequeño pueblo en Gales. Allí, las mujeres vivieron como pareja y permanecieron recluidas en su hermoso pueblo durante más de 50 años, escandalizando pero también fascinando a sus contemporáneos. Acompáñame mientras exploramos su historia. Eleanor Charlotte Butler provenía de una de las familias más respetadas de Irlanda. Los Butler habían conquistado extensos territorios en el centro de Irlanda a finales del siglo XII y XIII, una propiedad que permitió a los miembros posteriores de la familia convertirse en los condes de Ormond, uno de los linajes aristocráticos de mayor rango del país. Fue en este entorno acomodado donde Leonor nació el 11 de mayo de 1739 en el castillo de Kilkenny. Ella fue la tercera de 4 hijos nacidos de Walter Butler y Ellen Morris. Su padre fue el legendario 16º conde de Ormond, aunque nunca adquirió oficialmente este título debido a una crisis de herencia. De joven, Leonor fue enviada a Francia para ser educada en un convento, ya que los Butler tenían amplias conexiones en el continente entre las potencias católicas desde que la familia había sido exiliada temporalmente en el siglo XVII. Allí se volvió una lectora ávida y extremadamente bien educada, pero veía poco a su familia y, al crecer, la consideraban una ratona de biblioteca con pocas habilidades sociales. En cualquier caso, Eleanor se volvió muy independiente, y, cuando regresó a Irlanda a finales de la década de 1750, se negó a ser obligada a contraer un matrimonio concertado. Sarah Ponsonby provenía de una familia más modesta, pero aún así poderosa y adinerada, en la región central de Irlanda. Ella nació en Irlanda en 1755, hija de Louisa Lyons, una mujer de clase alta, y su esposo Chambry Brabazon Ponsonby, quien era miembro del Parlamento irlandés por Newton Arts. Sarah fue la única hija de su segundo matrimonio. Pero tristemente Louisa, la madre de Sarah, murió solo 3 años después de su nacimiento. Chambry se volvió a casar poco después, eligiendo a Mary Barker, hija de Sir William Barker, tercer baronet de la abadía de Kilcully, como su tercera esposa. Con Mary, Chambry tendría otra hija a la que llamaron Mary, en honor a su madre, pero él fallecería temprano en 1762, a la edad de aproximadamente 41 años, cuando Sarah tenía solo 6 años, y mientras su tercera esposa estaba embarazada del hijo que aún no había nacido. Este niño nació 4 meses después de su fallecimiento, y fue nombrado Chambry Brabazon, en honor a su padre. Por lo tanto, Sarah quedó huérfana, y fue enviada a vivir con algunos parientes en Kilkenny. Aquí creció en el mismo círculo social que Leonor, quien vivía a unos 25 kilómetros de distancia, aunque era 16 años menor que ella. Se conocieron por primera vez en 1768, cuando Sarah tenía 13 años y Leonor 29, ya que Sarah había sido enviada al castillo de Kilkenny para continuar su educación bajo la tutela de Leonor. A medida que Sarah fue creciendo, ambas desarrollaron una estrecha amistad, la cual continuó durante toda la educación de Sarah. Una vez que cumplió 18 años y terminó sus estudios, Sarah regresó a casa, pero ambas se mantuvieron en contacto y siguieron siendo amigas cercanas. A mediados de la década de 1770, Leonor y Sarah eran muy cercanas y tenían una relación entre ellas, aunque era una relación clandestina, ya que la sociedad no aceptaba en absoluto la homosexualidad en el siglo XVIII. Sin embargo, por muy oculta que haya sido su relación, su negativa a casarse empezaba a causar problemas para ambas mujeres. Para entonces, Leonor ya tenía más de 30 años, y muchos en su familia prácticamente habían perdido la esperanza de que alguna vez se casara. Pero Sarah tenía una edad en la que sentía una presión creciente para casarse y formar una familia. Además, su situación como huérfana la dejaba especialmente vulnerable en este aspecto. También había murmullos entre los miembros de la familia de Leonor de que, como no se había casado y no tendría hijos, debería ser enviada a un convento. Fue como consecuencia de estas presiones que la pareja comenzó a formular planes para fugarse de la región central de Irlanda y comenzar una vida juntos en otro lugar. Leonor y Sarah hicieron un primer intento de escapar de Kilkenny la noche del 30 de marzo de 1778. La pareja se vistió de hombres y se armó antes de dirigirse a Waterford, donde esperaban tomar un barco hacia Gran Bretaña. Sin embargo, su plan fue descubierto cuando las encontraron escondidas cerca del muelle de Waterford. Según algunos, el perro de Sarah las delató, ya que lo habían llevado con ellas y no dejaba de ladrar. Después de esto, las familias intentaron hacer que abandonaran sus planes, pero no sirvió de nada, ya que ambas ya habían tomado una decisión. 2 meses después, las mujeres lo intentaron de nuevo, y esta vez tuvieron éxito, escapándose por el mar de Irlanda hasta Gales. Después de llegar a Milford Haven, la pareja comenzó un pintoresco recorrido por el campo galés
antes de decidir establecerse en el norte de Gales. Finalmente, consiguieron alquilar una encantadora cabaña en las afueras del pueblo de Llangollen, y en 1780 compraron la propiedad. La lo llamaron Plas Newydd, un término cimbrio que significa casa solar nueva o mansión nueva. Se convertiría en su hogar durante los siguientes 50 años, y pronto se volverían mini celebridades en Gales e Inglaterra. Eleanor y Sarah comenzaron gradualmente a renovar Plas Newydd, después de decidir establecerse aquí a finales de los años 70 del siglo XVIII. Originalmente era una cabaña de 5 habitaciones, grande para los estándares de la región y la época, pero no tenía nada fuera de lo común en sus características arquitectónicas. Sin embargo, con el paso de los años, la pareja alteró las fachadas y características del edificio para convertirlo en una cabaña de estilo gótico, que sin duda destacaba en el campo galés. El aspecto más llamativo de esto eran las ventanas arqueadas y los cristales, que hacían que el frente de la cabaña se pareciera más a la fachada de una catedral gótica medieval que a una casa galesa. Incluso lograron adquirir la cruz alta medieval que había estado en la cima de la catedral de Chester durante siglos, pero que fue derribada durante la Guerra Civil Inglesa, cuando los puritanos reaccionaron contra las creencias católicas romanas. Esta la colocaron de nuevo en su casa. También se diseñaron jardines formales alrededor de la cabaña, y en el interior, elaborados paneles de roble decoraban muchas de las habitaciones. La naturaleza de la relación entre Leonor y Sarah ha sido objeto de mucha especulación a lo largo de las décadas. Los historiadores se han preguntado si en realidad eran lesbianas, o si simplemente eran dos mujeres inusualmente cercanas, que encontraron consuelo en la compañía mutua, y en su decisión de rechazar el matrimonio y las restricciones sociales de la época. Sin embargo, parece haber pocas dudas de que eran amantes en algún sentido. Los extensos diarios de Leonor sobrevivieron, siguen existiendo hoy, y en ellos, ella se refiere repetidamente a Sarah como mi amada, mientras que también podríamos especular que su irónica decisión de ponerle Safo a una sucesión de perros es una evidencia bastante concreta de la sexualidad de las mujeres. Safo fue una famosa poetisa griega antigua, cuyo amor profesado por las mujeres es el origen del término lesbiana, ya que provenía de la isla de Lesbos en Grecia. A pesar del rechazo general de las relaciones homosexuales en esa época, las mujeres no parecieron haber enfrentado ninguna persecución debido a su relación. Si hubieran sido dos hombres viviendo juntos con rumores de una relación sexual, la situación habría sido diferente, ya que las relaciones homosexuales entre hombres eran activamente reprimidas bajo las leyes de sodomía de Gran Bretaña hasta bien entrado el siglo XX. Las dos mujeres llevaban aquí una vida relajada e intelectual. Tenían suficiente dinero para contratar a algunos empleados domésticos, incluida Mary Carroll, una persona pintoresca que formaba parte del personal doméstico de Sarah en Irlanda y seguiría siendo una sirvienta y amiga fiel por el resto de su vida. Esto dejó a las mujeres libres para dedicarse a renovar la cabaña y otras actividades. Por ejemplo, tenemos la siguiente entrada del diario de Leonor, con fecha del 22 de septiembre de 1785. Me levanté a las 7, mañana oscura, todas las montañas envueltas en niebla, lluvia intensa, la chimenea encendida en la biblioteca, de lo más acogedor. Desayuné a las 8:30. De 9 a 1, escribiendo. Mi amada dibujando el castillo de Pembroke. De 1 a 3 le leí a ella. Después de la cena, di una vuelta rápida por los jardines. Llovió sin interrupción todo el día. De 4 a 10, le leí a May. Ella dibujaba. De 10 a 11, me senté junto al fuego conversando con mi amada. Un día silencioso y feliz. Hay muchas otras entradas que describen días pasados principalmente leyendo, escribiendo y dibujando, lo que demuestra que la pareja era feliz viviendo una vida tranquila y apartada. Curiosamente, a pesar de haberse fugado juntas de Irlanda, la pareja logró mantener una relación con sus familias en su país después de un periodo inicial de distanciamiento. Llangollen se encontraba en una de las rutas principales que los viajeros entre Dublín y Londres podían tomar si cruzaban directamente hacia el norte de Gales y luego atravesaban el país hacia Inglaterra. Hay evidencia de que los miembros de la familia y parientes los visitaban frecuentemente en Llangollen. Evidentemente, ambas familias encontraron aceptable la nueva situación, siempre y cuando Eleanor y Sarah no estuvieran físicamente presentes en Irlanda. Con el paso de los años, Eleanor y Sarah se hicieron bastante famosas en toda Gran Bretaña. Al principio, su casa llamaba la atención debido a la arquitectura gótica en esa remota cabaña galesa. Abrieron su casa a quienes deseaban visitarla y ver la inusual vivienda. Mientras lo hacían, la información sobre la peculiar relación de las mujeres se difundió, y con el tiempo comenzaron a recibir visitas de algunas de las personas más célebres de la Gran Bretaña, de finales del siglo XVIII y principios del XIX. Entre ellas se encontraba Sir Walter Scott, el autor de Ivanhoe, los poetas Percy Shelley y Lord Byron, e incluso el héroe de las guerras napoleónicas, Arthur Wellesley, primer duque de Wellington.
Otros visitantes notables incluyeron a Charles Darwin y a su padre, el príncipe Hermann von Pückler-Muskau, un noble alemán y diseñador de paisajes, y muchos otros. Se dice que incluso la reina Carlota quería ver su cabaña y persuadió al rey Jorge III para que les concediera una pensión. Sin embargo, quizá el visitante más famoso de la Casa de las Damas de Llangollen fue William Wordsworth. Posteriormente, les rindió homenaje a través de la composición del poema To the Lady E.B. and the On Miss P. Esta no fue la única inmortalización literaria de las mujeres. Anna Seward también escribió sobre ellas en su poema Llangollen Vale, compuesto en 1796, mientras que The Chase of the Wild Goose, una novela pionera de la doctora Mary Gordon, publicada con el patrocinio de Virginia Woolf en 1936, también hablaba de las damas de Llangollen y su relación. Eleanor y Sarah continuaron viviendo a lo largo de los años de la misma manera en que lo habían hecho durante mucho tiempo, aunque su situación tomó un giro triste en 1809, cuando su compañera de toda la vida, Mary Carroll, falleció. En sus últimos años, ambas vestían trajes de montar negros y sombreros de copa de hombre, lo cual muchos consideraban excéntrico y anticuado, pero la ropa era práctica para las actividades al aire libre. También se negaron a que les tomaran retratos, y la única razón por la que sabemos con certeza cómo se veían fue gracias a algunos bocetos rápidos y secretos que se hicieron mientras otros los distraían. Las damas a menudo carecían de dinero, aunque tenían muchos vecinos y benefactores generosos que las mantenían a flote. Anne Lister, una terrateniente inglesa de Halifax, conocida por sus extensos diarios personales, registró haberlas visitado en 1822 y quedó impresionada por la manera en que Sarah Ponsonby se comportaba, aunque para ese entonces, Eleanor ya era muy mayor, y Anne no menciona haberla conocido cuando visitó Llangollen. Quizá para ese entonces ya estaba postrada en cama. También se especula que Anne, a quien se le ha llamado la primera lesbiana moderna, se inspiró en su relación para casarse informalmente con su propia amante. Al final, a pesar de la gran diferencia de edad entre ellas, Eleanor y Sarah murieron con poco tiempo de diferencia entre ellas. Eleanor sobrevivió hasta su 90º año, falleciendo de causas propias de la vejez el 2 de junio de 1829. Sarah vivió en Plasnauit por poco más de 2 años después de eso, falleciendo el 9 de diciembre de 1831. A los 76 años de edad. Fueron enterradas juntas en la misma tumba en la iglesia St. Collins en Llangollen. También está enterrada aquí Mary, porque después de su muerte, la pareja había erigido un monumento de 3 lados, que serviría como lugar de descanso final para los tres, después de tantos años felices juntos. Además, ahora pasó a nuevas manos con el general John York, un comandante británico y veterano de la Guerra de Crimea, de la década de 1850, quien residió allí por un tiempo. En 1932, la casa pasó a ser propiedad del Consejo del Distrito Urbano de Llangollen. Hoy en día se ha convertido en un museo, tanto por sus características de diseño inusuales como por la historia de las 2 mujeres que vivieron ahí a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Muchas gracias a todos por ver este video sobre las damas de Llangollen. Espero que les haya parecido interesante. Díganme qué les parecieron sus vidas aquí abajo en los comentarios, y si tienen alguna otra sugerencia, también asegúrense de dejarla aquí abajo en los comentarios. Espero que estén suscritos y tengan las notificaciones activadas para que reciban todos mis videos en cuanto los suba. De todos modos, eso es todo de mi parte, así que los veré a todos en el próximo Forgotten Life. Gracias.